Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar un like en nuestro video. Hoy hablaremos de un tema que tiene a todos comentando. Halil İbrahim Ceylan sorprendió a todos confesando que después de su separación comenzó terapia. La noticia llegó como un trueno en medio del silencio, y muchos fanáticos quedaron impactados. Halil, conocido por su gran carisma y papeles inolvidables en la televisión, decidió abrir su corazón y hablar de algo muy personal. La prensa no tardó en hacerse eco de sus palabras y las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Sí, empecé terapia porque necesitaba entenderme, necesitaba recomponerme, declaró Halil con una honestidad que tocó a miles de mujeres que lo siguen de cerca. Esta confesión marcó un antes y un después en su relación con el público. Según varios allegados, Halil llevaba semanas en silencio tras su ruptura sentimental. Su ausencia en eventos sociales y la poca actividad en redes encendieron las alarmas. Sin embargo, nadie esperaba que él mismo confirmara lo que estaba pasando. Fue una decisión difícil, pero sabía que era necesaria, comentó el actor durante una entrevista íntima. La sinceridad de sus palabras generó empatía, y muchas mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias con el autocuidado emocional en foros y comunidades digitales. En los últimos días, Halil fue visto saliendo de una clínica psicológica en Estambul, lo que despertó aún más curiosidad. Varios fotógrafos lograron capturar imágenes en las que se le veía tranquilo, aunque pensativo. No es un secreto, estoy trabajando en mí mismo. Creo que todos, en algún momento, necesitamos ayuda profesional, respondió él con una sonrisa serena cuando un reportero le preguntó directamente. Esta frase se viralizó y se convirtió en tendencia en Twitter, siendo repetida por miles de usuarias que lo elogiaron por su valentía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Una seguidora comentó, Halil nos enseña que pedir ayuda no es debilidad, sino fortaleza. Otra escribió, lo admiro más que nunca, porque habla de lo que muchos callan. Estas voces femeninas se multiplicaron rápidamente, demostrando que su testimonio tocó una fibra sensible. Halil, por su parte, agradeció el cariño con un mensaje corto pero sincero en Instagram, gracias por estar conmigo en cada paso. Su apoyo me da fuerza. La historia no terminó allí. Al parecer, en una de sus sesiones, Halil reveló que la separación lo había dejado con un vacío emocional muy profundo. Cuando un capítulo se cierra, el alma también necesita sanar. Yo estoy en ese proceso, confesó al terapeuta, según fuentes cercanas. Este detalle generó aún más interés, porque mostraba la parte más vulnerable de un hombre que muchas veces había sido visto como fuerte e intocable. La vulnerabilidad de Halil se transformó en inspiración para miles de mujeres que atraviesan situaciones similares. La industria del entretenimiento también reaccionó. Compañeros de trabajo y figuras públicas aplaudieron su transparencia. Una actriz con la que compartió set declaró, Halil es un ejemplo, porque demuestra que los artistas también sienten, también sufren y también buscan ayuda. Este comentario abrió un debate sobre la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo. Varias revistas publicaron artículos especiales sobre el tema, utilizando el caso de Halil como punto de partida para hablar de la necesidad de normalizar la terapia. A medida que pasaban los días, el interés en torno a Halil İbrahim Ceylan no hacía más que crecer. Los medios comenzaron a seguir de cerca cada uno de sus pasos, desde sus proyectos profesionales hasta los detalles más pequeños de su rutina diaria. Lo que antes era solo un rumor se convirtió en una conversación colectiva sobre la importancia de cuidar la salud emocional. En programas de televisión, periodistas y psicólogos debatían sobre cómo figuras públicas como Halil podían influir en la percepción social de la terapia. Muchos coincidían en que su apertura ayudaba a romper prejuicios arraigados, sobre todo en comunidades donde hablar de salud mental todavía es un tabú. En paralelo, los seguidores del actor crearon campañas digitales con mensajes de aliento.
En Instagram aparecieron hashtags como #Fuerza Alil y #Sanar es Valentía, donde mujeres y hombres compartían sus propias historias de resiliencia. Algunas usuarias confesaban que gracias a las declaraciones del actor se animaron a buscar ayuda psicológica por primera vez. La ola de empatía fue tan grande que incluso profesionales de la salud mental agradecieron públicamente a Alil por utilizar su visibilidad para concienciar sobre la importancia de acudir a terapia. Mientras tanto, Alil continuaba con sus compromisos artísticos, aunque con un aire diferente. En una entrevista reciente para una revista internacional, aseguró: "He aprendido que la verdadera fortaleza no está en aparentar ser invulnerable, sino en aceptar que todos necesitamos apoyo en algún momento". Esta frase, repetida en múltiples portales, consolidó aún más su imagen de hombre sensible, humano y cercano. El impacto de su confesión también se reflejó en el mundo de la moda y la publicidad. Varias marcas que anteriormente solo lo buscaban por su atractivo físico y popularidad, ahora destacaban su autenticidad y valores humanos como parte de sus campañas. Su figura trascendía la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de superación personal. Entre sus fanáticas, las discusiones fueron más profundas. No solo hablaban de su carisma o de sus papeles en televisión, sino de la valentía que demostró al abrirse emocionalmente. En foros, muchas mujeres expresaban que Alil representaba la esperanza de un cambio cultural, donde los hombres pudieran mostrarse vulnerables sin miedo a ser juzgados. Ese debate, que comenzó como una simple noticia de farándula, se convirtió en una reflexión social sobre la masculinidad, la vulnerabilidad y la salud mental. Con el tiempo, se supo que Alil había comenzado a colaborar con una organización benéfica dedicada a brindar apoyo psicológico a jóvenes. Si mi experiencia puede inspirar a otros a buscar ayuda, entonces todo este proceso habrá valido la pena, declaró en un evento solidario. Esta acción reforzó su compromiso más allá de lo personal, mostrando que estaba dispuesto a utilizar su influencia en beneficio de la comunidad. El camino de Alil Ibrahim Ceylan hacia la sanación no solo se convirtió en noticia, sino en un movimiento que invitaba a la reflexión. Su sinceridad abrió puertas a conversaciones que antes parecían imposibles, y su ejemplo dejó claro que incluso las estrellas más admiradas necesitan detenerse, mirar hacia adentro y sanar. Así, entre aplausos, comentarios de apoyo y una nueva visión de su propia vida, Alil logró transformar una etapa dolorosa en una oportunidad de crecimiento colectivo. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta confesión tan impactante de Alil Ibrahim Ceylan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas noticias. Nos vemos en el próximo video.